Hola familia, en estos momentos de pandemia os voy a intentar explicar cómo podemos saber si tenemos o hemos tenido alguna vez el coronavirus. El virus que produce esta pandemia se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Actualmente se hacen dos tipos de test. Uno viene encaminado a detectar este material genético, quiere decir que detectaría el RNA del virus. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos una muestra con un frotis, que es un bastoncito, una turunda, y esta turunda la pasamos por la nariz, por la boca, para recoger la muestra, para saber si tenemos virus o no. Se llevaría al laboratorio y realizaríamos una PCR. Esta PCR lo que hace es amplificar cualquier material genético que tenemos en la turunda. Y como sabemos cuál es el material genético del virus, porque está secuenciado su material genético, sabríamos si tenemos o no tenemos el virus. Quiere decir, si la PCR es negativa, no hay virus en el cuerpo, por lo tanto podemos decir que no hay enfermedad, no hay COVID-19. En el caso que diera positiva la PCR, sí que tenemos el virus, por tanto tenemos la enfermedad. Tengamos o no síntomas, porque hay personas que sí tienen síntomas, tienen fiebre, les duele la cabeza, tienen diarrea, pero hay personas que no tienen ningún síntoma. El segundo test que os voy a explicar es cómo nuestro organismo, nuestro cuerpo, lucha contra el virus. Esto lo hace el sistema inmunitario y este sistema inmunitario lo que hace es fabricar, sintetizar anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias que bloquearían, matarían a este virus. Otra manera de llamar a los anticuerpos es inmunoglobulinas. En este caso se haría un análisis de sangre. O también se le llama realizar las serologías. Se coge la muestra de sangre, se lleva al laboratorio o se ponen unos kits y buscaríamos dos tipos de inmunoglobulinas, porque de IgEs hay bastantes, hay muchas, y nos interesan las IgMs y las IgGs. ¿Por qué? Porque si hacemos una gráfica en la que representamos el tiempo y las IgGs que nuestro cuerpo sintetiza, cuando entramos en contacto por primera vez con el virus, tardamos un poco, pero sintetizamos IgMs para matar el virus. Quiere decir que las IgM se sintetizan en el primer contacto, en la primera infección. Al final de esta primera infección empezaríamos a sintetizar IgGs, que son las sustancias de memoria, los anticuerpos de memoria, cuando ya estamos curados. Quiere decir que si entramos en contacto una segunda vez con el virus, no sintetizaríamos IgM, sino que directamente fabricaríamos IgGs, porque ya tenemos esta memoria, no tardaríamos tanto en hacer la respuesta. Esta respuesta inmunitaria es lenta porque es muy concreta, es muy específica, solo actúa contra el virus que queremos bloquear, o sea que es más rápida y sintetizaríamos más IgGs que IgMs. Aquí tendríamos inmunoglobulinas y sería una gráfica de este estilo. Si vamos a ver los resultados, quiere decir
que nos hacen un análisis de sangre para saber nuestras serologías. Y miramos IgMs y IgGs. Hay varios casos. Primer caso, que nos dé positivos IgMs y negativos las IgGs. Esto quiere decir que estamos pasando por primera vez la enfermedad, el COVID-19. En el caso que nos dieran IgMs positivas, IgGs positivas, estaríamos en un caso muy peculiar, es una carambola, o sea, es encontrar pocas IgMs y el inicio de la síntesis de las IgGs. ¿Vale? Estaríamos en el mismo caso, estamos pasando por primera vez COVID-19, pero estaríamos en una fase final de esta primera infección, porque ya estamos haciendo la memoria. Otro posible caso, que nuestro análisis diera un resultado de IgMs negativas e IgGs positivas. Esto quiere decir que hemos pasado la enfermedad. Estos análisis detectan si hay o no hay, si hay presencia o ausencia, pero si fuéramos a mirar qué cantidad de IgGs, podríamos determinar si hemos pasado el COVID y lo estamos volviendo a pasar en ese momento. Quiere decir que si las IgGs son bajas, ahora no tenemos COVID, pero lo hemos pasado. Y si las IgGs son elevadas, quiere decir que hemos pasado el COVID, pero ahora sí volvemos a tener la enfermedad, pero no es la primera vez que lo pasamos. Que estaba mirando la gráfica y me he distraído, sería en este caso. Quiere decir, IgGs elevadas, una segunda infección, quiere decir que hemos pasado el COVID ya una vez, pero volvemos a pasar la enfermedad. Último caso, que nuestro análisis diera un resultado de IgMs negativas e IgGs negativas. Esto quiere decir que nunca hemos entrado en contacto con este virus, no tenemos la enfermedad. ¿Qué pasa? Que está lo que se llaman los falsos negativos. Quiere decir que hay un periodo de ventana en el que tenemos el virus pero no lo detectamos. Volvemos a la gráfica. Los falsos negativos serían en una primera infección, cuando hemos entrado ya en contacto con el virus, pero nuestro cuerpo tarda en sintetizar las IgMs y no podemos detectar el virus porque todavía no hemos hecho respuesta. Hemos dicho que esta respuesta inmunitaria específica es muy lenta. Por eso tenemos este periodo que puede ser de unos 4 o 7 días. En resumen, si tenemos la vida de una persona en la que yo voy a pintar en lila periodos de esta enfermedad, quiere decir que aquí entraría por primera vez en contacto el patógeno con la persona y tendría la enfermedad, aquí acabaría la enfermedad y esto sería otra vez pasamos la enfermedad, quiere decir un segundo contacto con el virus y pasaría la enfermedad. Si hacemos una PCR antes de entrar en contacto con el virus, lo que tendríamos es un resultado negativo. Si lo hacemos durante el periodo de la enfermedad, nos daría positivo porque detectaríamos el virus. Incluso un poquito después, han visto casos, un poquito después de pasar la enfermedad, todavía seríamos contagiosos y tendríamos el virus. Habría un periodo en el que no podríamos detectar a través de PCR el virus, porque ya no lo tendríamos, estaría eliminado. En una segunda infección saldría positivo y así ir haciendo. ¿Vale? El caso de la PCR.
Si hiciéramos las serologías, antes de entrar en contacto con el virus, en este periodo, nos daría negativo, igual que la PCR, no estamos en contacto con el virus, pero hemos dicho que un periodo ventana, tendríamos los falsos negativos. ¿Qué significa esto? Que los resultados son negativos, pero sí que tenemos la enfermedad y hemos entrado en contacto con el virus. Posteriormente, pasado este periodo de ventana, en cualquier momento siempre nos daría positivo, ya sea por IgMs o por IgGs, o ambas cosas. ¿Por qué es tan importante hacer test? Y los científicos dicen que se haga a toda la población, ya sea uno u otro. Porque esta enfermedad es muy asintomática y podemos tener el virus, no saberlo, ser asintomáticos y transmitirlo a la población. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Cuarentena cuando creamos que hemos estado en contacto íntimo muy cerca y nos hemos podido contagiar de una persona positiva. Esta cuarentena en COVID es de unos 14 días. Bueno, espero que os haya ayudado y lo hayáis podido entender. Un abrazo muy grande.